así lo grita el país, así lo grita el país, así lo grita. Para mí Súbete al Chunche representa una oportunidad de contar cómo se vive el mundial desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva que involucra una responsabilidad de parte de los aficionados de apoyar, pero mucho más allá es una oportunidad de ver el fútbol como un instrumento de conexión, de solidaridad, de empatía, de tolerancia. Poder contar esas historias de algo que me apasiona tanto como el fútbol, de algo que me apasiona tanto como viajar y aventurarme a un poco lo desconocido. La verdad es que ha sido un sueño hecho realidad. Realmente es un proyecto que levanta ánimos, que hace un esfuerzo porque se vea la parte buena, porque se rescate siempre los valores del ser tico, y yo estoy orgulloso de ser tico. Y creo que eso fue lo que más me atrayó, el hecho de que Súbete al Chunche es una plataforma para que se cuenten historias, para inspirar a gente, para decir tal vez las cosas que otra gente no está diciendo. La plataforma de Súbete al Chunche es algo que creo que ningún otro show en Costa Rica tiene. Yo creo que muy poca gente ve el trabajo que hay detrás de cámaras. Lo que se ve es un porcentaje muy pequeño de lo que es este proyecto. Que esto es una empresa, una compañía móvil, literalmente, de producción. Estamos constantemente filmando, constantemente produciendo contenido. De planificación, hay que ordenarse porque llegamos un día en la noche tarde, el día siguiente tenemos un día entero para filmar y conocer y planear las entrevistas y coordinar con todo lo que conlleva eso, y el día siguiente ya nos íbamos, y fue así durante un mes entero. Tomaban horas, o sea, hubo episodios que me tomaron 2 días enteros sin parar, 14, 16 horas seguidas de estar editando. O sea, nadie, ni estos madres saben lo difícil que fue conseguir ese bendito carro y lo nervioso que yo estaba, porque esto dependía del proyecto y fue muchísimo más complicado de lo que todos esperábamos. Y no les puedo explicar la cantidad de vibraciones que quedaron sepultadas en mi columna vertebral por manejar un mes entero en ese carro. O sea, se va en la autopista a 80 kilómetros por hora y... Los episodios del viaje llevaban mucha logística. Por ejemplo, el episodio de Brian Reese fueron semanas o meses de coordinar con el Fulham, con el Twente, con el Ghent, cosas que no son fáciles de conseguir. Holanda fue tal vez de mis países favoritos porque combinó la sorpresa del cariño que le tenía el pueblo a Brian Reese, mi jugador favorito sin duda de la Sele, con caer en esta especie de comuna hippie estudiantil. No sé qué pasó, estábamos en Holanda y sin querer de ahí se estrelló el drone. Berlín sin duda fue haber jugado ese partido de fútbol con los refugiados, y realmente creo que el fútbol es mucho más que un deporte. Y esas experiencias lo siguen probando, y he tenido una y otra vez, y esa ha sido de las experiencias más fuertes.
Mi parte favorita de Berlín, sin duda, fue el almuerzo donde Nur. Las posibilidades de invitarnos a todos a comer a su casa, preparar la comida con tanto amor, con esa sonrisa increíble que lo caracterizaba, fue... Y en República Checa, ese beer bike que hicimos, o sea, todos tomando birra, yo por dicha no tuve que pedalear porque estaba filmando. Diría casi un 50% del show se grabó con un celular. Y bueno, eso solamente demuestra que no es el equipo que uno tiene, sino es el proyecto, es la historia, es lo que uno está haciendo y cuánta energía uno le pone. Para mí Polonia fue el país más extraño de todo el viaje, porque hubo como una separación entre mi experiencia y la de los demás. Yo soy judío y mi familia salió de Polonia escapando del Holocausto. También al mismo tiempo uno de los momentos más bonitos del viaje para mí, de manera sentimental, fue poder haber ido al lugar donde nació mi abuelo y poder haber compartido eso con los demás de Subite el Chunche, contar un poco la historia de mi familia. Y una de las cosas que a mí más me quedaron de mi abuelo, que siempre me decía, era que habría que perdonar, pero nunca olvidar. A partir de Lituania ya no tenía idea de qué esperar en el viaje. Creo que fue cuando se volvió más chiva en ese sentido. Cruzar a Rusia fue súper interesante, o sea, era un hueco gigante en el piso con alambres de púas, tanques. Vamos a ver, yo no conocía Rusia y fue digamos que un encuentro diferente cuando vimos cómo es la gente, cómo es la cultura. Definitivamente no era lo que yo me esperaba. Subite al Chunche en Brasil resultó en estos videos súper intensos de nosotros celebrando goles. Entonces, el hecho de que en los 2 primeros partidos no metiéramos ni siquiera un gol dificultó mucho la parte audiovisual, por decir lo mínimo. Una de las cosas más complicadas de este proyecto es que hay una correlación muy fuerte a cómo le vaya a la selección, ¿verdad? O sea, si a la serie le va bien, a nosotros nos va bien. Si a la serie le va mal, tenemos que ver cómo hacemos para que nos vaya bien. No solo porque de la nada el país estaba todo fraccionado, sino porque para nosotros no tener esas celebraciones involucró un esfuerzo creativo mayor de cómo darle tal vez un enfoque más como, no sé, filosófico, reflexivo, donde invitáramos a la gente no solo a mantener la frente en alto, sino a construir un ambiente donde ojalá para el tercer partido sí metiéramos un gol. Fue bastante complicado, o sea, fue un bombazo que tal vez no esperábamos. Creo que nos dimos un par de horas como cada uno para pensar a dónde estábamos y a dónde queríamos ir. Creo que esas 2 pérdidas que tuvimos fue uno de los momentos más cruciales del proyecto, porque creo que todos nos dimos cuenta que Subite al Chunche no solo era para celebrar gols, sino para celebrar lo que es ser tico. Era para celebrar lo que es el país y para alentar a la selección y para dar un mensaje de esperanza. No solo es de ganar, sino es de disfrutar lo que el fútbol es. ¿Qué sigue para Subite al Chunche? Es una buena pregunta. Y me mudo de vuelta con mi esposa a Costa Rica y voy a montar una academia de fútbol donde espero que para el Mundial del 2026
esa serie que va a volver a ser historia, vengan muchos niños de mi academia. Para mí sigue regresar a Costa Rica, continuar, ojalá, viajando y contando historias. Tengo planes de escribir un libro. Bueno, yo vuelvo a la casa, cuelgo la jupebola, la dejo guardada como 4 años más o menos y vuelvo a mi trabajo. Soy dueño de una empresa que se llama Repostería Jomar. Distribuimos galletas caseras en supermercados, sodas, cafeterías y farmacias. De seguir navegando los mares y explorando el planeta, porque es muy importante para apreciar lo que uno tiene, conocer lo demás. Para mí el futuro significa seguir haciendo películas, seguir escribiendo, seguir soñando, seguir creando y sí, contar las historias que creo que el mundo necesita oír. Para Súbete al Chunche, honestamente no sabemos, hemos hablado muchas ideas, pero es un proyecto que le hemos puesto alma, vida y corazón durante muchos años. Y espero que con eso vengan nuevos capítulos de Súbete al Chunche. ¿Cómo serán? Pues solo el tiempo lo dirá.